Bueno, mis hermanitos, quiero invitarlos a que juntos reflexionemos este tema. La posición bíblica frente a la desigualdad social. La posición bíblica frente a la desigualdad social. El tiempo no nos va a dar para dar una mirada al conflicto social colombiano, pero sí nos va a permitir crear ciertas pautas para entender mejor el conflicto colombiano. Cuando nosotros abrimos la Biblia, tampoco usted abre la Biblia y comienza a pasar las páginas preliminares y se encuentra con el texto bíblico, yo le pregunto, ¿qué es lo primero que usted lee? Ya cuando está en el texto bíblico, Génesis capítulo 1, ¿qué es lo que usted primero lee? Ya leyó Génesis, la palabra Génesis, en el capítulo 1, que usted va a leer. ¿Qué es lo primero que usted encuentra allí? Dígalo, que alguien lo diga en voz alta para escuchar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La primera imagen que la Escritura presenta acerca de Dios es que Él es creador. Eso es lo primero. Si nosotros nos asomamos cuando uno está en la costa y uno anda con el carro tiene aire acondicionado y usted apaga el carro y abre la puerta, los que han tenido la experiencia, ¿qué es lo primero que percibe? ¿Qué es? Un fuego en esto. Sí. Cuando nosotros abrimos la Escritura, con lo primero que nos encontramos es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primera imagen de Dios, Dios es creador. Y por ser creador, es dueño absoluto de todo cuanto creó. Usted comienza a leer el capítulo 1 y se va a dar cuenta que Dios crea y después, cuando va a crear el hombre, hay una especie de leyes que Él establece. Hagamos al hombre en imagen conforme a nuestra semejanza y tenga dominio y señoreo sobre. Y hay unos principios que Dios establece. Y luego crea al hombre y le dice: de todo esto puedes comer menos de este árbol. Encontramos un Dios que emite preceptos, que legisla, que da leyes. Luego usted pasa por el libro de Éxodo, el libro de Levítico, gran parte del libro de Números, o parte del libro de Números, y va por todo el libro de Deuteronomio y encuentra leyes. La segunda imagen entonces que usted encuentra de Dios es un Dios que legisla. Primera imagen, un Dios creador, todo cuanto existe le pertenece por creación. Segunda imagen, un Dios que emite leyes, que da leyes. Es el gran legislador, es el legislador por antonomasia, por excelencia. Él da leyes, Él crea el universo, y cuando crea el universo establece leyes físicas al universo, para que el universo se rija por leyes físicas. Hay unas leyes que rigen el universo y ahora no vamos a hablar de eso. Pero hay unas leyes divinas que Él establece. Entonces Él es el gran legislador. Cuando nosotros avanzamos y llegamos al capítulo 18 del libro de Génesis, encontramos un diálogo muy importante, muy interesante entre Dios y Abraham. Y Dios le dice: yo voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y entonces Abraham comienza a interceder por los justos que hay allí. Y llega un momento cuando Abraham le dice a Dios, le dice: el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Ahí encontramos entonces otra imagen de Dios, y es que Dios es juez. Y la luna bueno, mis hermanitos, entonces Dios juez. La tercera imagen. Sí. Ahí está. Sí. Entonces Abraham dice: el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. La tercera imagen que surge es la de Dios juez. Dios creador, Dios legislador, Dios juez.
Dios juez. Luego vamos a los Salmos y encontramos: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y después encontramos que se dice que Dios es el rey de toda la tierra. Y esa es otra imagen que encontramos de Dios. Dios es el juez de toda la tierra. En Dios confluyen las tres ramas del poder público: gobierna, legisla y juzga. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Las tres confluyen en Dios. Dios como rey, como juez y como legislador ha establecido unos parámetros para que el hombre que se constituye en sociedad civil, en sociedad política, el hombre pueda vivir acorde con ciertos principios establecidos por Dios. Como legislador, Él nos ha dicho a nosotros lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Hay mandatos y hay prohibiciones, lo hace como legislador. Pero también encontramos a Dios en los profetas, juzgando a las naciones por los pecados, porque Dios es juez. Y encontramos a Dios gobernando el mundo. Una de las figuras que a mí más me impactan del libro del Apocalipsis es ver a los reyes de la tierra quitarse las coronas y tirarlas a los pies del Pantocrator de Jesús, Dios Todopoderoso. Y Él es Rey de Reyes y Él es Señor de Señores. Y todos los hombres proclamaremos su señorío, su realeza, reconoceremos su realeza, todos los hombres. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque Dios, siendo Rey, siendo juez y siendo legislador, nos gobierna, nos juzga y legisla con justicia, con equidad, que es la palabra sobre la cual vamos a estar hablando en esta mañana, o estamos hablando en esta mañana. Él ha puesto leyes para que el hombre viva de acuerdo con las leyes de Dios. Parte de los problemas que vive la sociedad contemporánea, que vive la sociedad de todos los tiempos, es que la sociedad rompió con las leyes, violó las leyes que Dios estableció. Y al violar las leyes que Dios estableció, la sociedad vive en una especie de semi-anarquía. Anarquía moral, anarquía espiritual y semi-anarquía política. Y de esto no voy a estar hablando porque no compete hablar de esta mañana de eso. La Biblia nos presenta algunas declaraciones respecto a lo que Dios es, y en esta mañana quiero leer 3 textos. Primero, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad. Mishor es la palabra, Mishor es la palabra equidad. Y pastorearás las naciones en la tierra. Él juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Salmo 67, 4. Es el primer texto que quiero que escuchemos. Segundo texto. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad, Mishor, otra vez, por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Isaías capítulo 11, versículos 3 y 4. Aquí se refiere al Mesías. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hebreos 1:8. Esos 3 textos constituyen la base escrituraria de lo que vamos a estar hablando esta mañana. Hablemos entonces de la desigualdad. La desigualdad, que también es denominada inequidad, la desigualdad o inequidad comporta en sí misma, elementos perturbadores de tipo espiritual
moral, social, político y humano. En 5 áreas, la desigualdad es perturbadora. En el área psicológica, pero no quiero meterme allí, no quiero meterme en el campo de análisis psicológico. En las 5 áreas mencionadas, la desigualdad crea perturbación. Entonces, bosquejemos el asunto de la siguiente manera. La desigualdad es perturbadora en tanto que altera y constituye una violación de los preceptos que Dios emitió. Hay preceptos que Dios entregó y la desigualdad viola esos preceptos. Por ser una violación, la desigualdad, llamada también inequidad, perturba la relación entre Dios y los hombres, convirtiendo a los hombres en culpables de desacato de una orden, de un mandato, y culpables de rebelión. Nos rebelamos contra esos mandatos y constituye a Dios en juez castigador. Y entonces, esta perturbación, esta desobediencia, crea una enemistad entre Dios y los hombres. A los hombres les resulta muy fácil hacerse enemigos de Dios. Lo que nosotros no alcanzamos a comprender es cuán cara pagamos esa enemistad. Una enemistad que nos sale muy costosa, extremadamente costosa. Moralmente, es perturbadora la desigualdad porque rompe el equilibrio moral que existe en los individuos. La razón nos indica lo que es moralmente correcto y lo que es moralmente incorrecto. La desigualdad perturba moralmente al individuo en tanto que comienza a debilitar el discernimiento moral del sujeto. Dios nos dio la capacidad a nosotros, nos dio la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Y este discernimiento no viene por vía aprendizaje, este discernimiento viene por vía natural en la conciencia. Lo que quiero decir con esto es que Dios nos dio la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y para ello yo no necesito pertenecer a una determinada cultura para saber que esto es malo o que esto es bueno. Esto viene por vía natural, porque está establecido en el imago de la imagen de Dios en el hombre. La desigualdad comienza entonces a mandar el mensaje de que es natural la desigualdad, que hacer acepción de personas, eso es natural, todo el mundo lo hace. Entonces la capacidad de discernimiento entre lo bueno y lo malo comienza a ser minada, porque la desigualdad va creando cierta costumbre en el ser humano que va minando su capacidad de discernir. Socialmente, acuérdense que dije que este es un bosquejo más, así que no voy a profundizar nada en ninguno de estos elementos. Socialmente es perturbadora porque la inequidad clasifica a los hombres entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y ustedes se van a dar cuenta que este asunto no solamente tiene que ver con los gobiernos, este asunto tiene que ver con usted. Cuando usted es inequitativo, cuando usted hace acepción de personas, en torno a usted hay 2 clases de personas: los de primera y los de segunda. Los de primera son su círculo íntimo, los que pertenecen a su rosca, y los de segundo son los que están alejados de usted. Así que a nivel personal nosotros sí hacemos eso, sí hacemos esa discriminación, y para nosotros sí hay personas de primera y personas de segunda. Pero cuando lo hacen los demás y cuando lo hacen las leyes nos disgusta enormemente, porque nos tratan como ciudadanos de segunda, sabiendo que eso es lo que nosotros hacemos todos los días. No sé si me estoy comunicando. Y no estoy diciendo que al hacerlo socialmente
eso está bien, eso está muy malo. No podemos hacer eso. Nosotros entonces hacemos a unos privilegiados y a otros desamparados. Y esta tendencia polariza la sociedad. Obtura el desarrollo armónico de la sociedad civil, de la sociedad política. Políticamente es perturbadora la inequidad, porque un sistema político, legislativo y judicial que privilegia la iniquidad se envilece a sí mismo. Es un sistema envilecido, pierde su capacidad de juzgar y de gobernar equitativamente. Pierde la capacidad de gobernar, de legislar y de aplicar la justicia de manera correcta. Y por eso es perturbadora políticamente. La desigualdad es perturbadora humanamente porque contribuye a deshumanizar las relaciones entre los seres humanos. Un filósofo, Martin Buber, escribió un libro, Yo y Tú. Y en ese libro él está diciendo que los seres humanos nos cosificamos. Y claro, él no tuvo que escribir ese libro para no saber eso, no tenía que escribir ese libro para no saber eso. La práctica, la realidad, la experiencia nos dice que nosotros cosificamos al otro, deshumanizamos al otro. Tenemos amigos y muchas veces tenemos amigos para utilizarlos en momentos que los necesitamos. Entonces las relaciones humanas se despersonalizan, se cosifican. Convertimos al otro en cosa útil, deshumanizamos al otro. Entonces la discriminación, la inequidad deshumanizan nuestras relaciones. Y eso no es correcto. Eso tiene grandes problemas. Hermanos, no es difícil advertir las consecuencias que tal perturbación trae consigo. Y no es difícil advertirlo porque Colombia es un claro ejemplo de la perturbación que tales inequidades, tales desigualdades han causado en nuestro entorno. Las perturbaciones de esta práctica inhumana se reflejan en las siguientes patologías sociales que experimentamos a diario en Colombia. Las masacres. Entonces, unos son víctimas, otros son victimarios. El terrorismo, el desplazamiento forzado, los altos niveles de desempleo, la mendicidad, la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, el bajo nivel educativo y altos niveles de deserción escolar. En estos fenómenos uno puede ver reflejada la inequidad, la desigualdad. Y también la desigualdad contribuye a otras patologías tales como la desintegración familiar, altos índices de aborto, de violencia intrafamiliar. Hay una violencia que ha recibido un nombre, creo que en los 2 últimos años, y es feminicidio. Todo esto se da por causa en parte de la desigualdad. No tratamos al otro con equidad, con justicia. Santiago se hace una pregunta: ¿de dónde vienen los pleitos y las luchas entre vosotros? Y él responde: no es por la hedonía que hay en vuestros miembros y que batallan contra vosotros, es decir, que batallan contra tus miembros. La palabra hedonía allí se traduce como pasiones, ¿no es cierto? No son las pasiones que hay. ¿Qué provoca en nosotros la desigualdad? La desigualdad es una consecuencia lógica del pecado. Una consecuencia lógica del pecado es una consecuencia lógica de las pasiones. Mi amor por alguien hace que yo lo ubique en primer plano de mi preferencia. Mi simpatía por alguien hace que yo lo ubique en primer plano de mi preferencia, en niveles diferentes, pero en primer plano de mi preferencia. Pero mi antipatía por el otro lo ubica en un segundo plano.
Mi indiferencia hacia el otro lo ubica en un segundo plano. Entonces, en mi vida hay personas que están en primer plano por mi amor y por mi simpatía. Y hay personas que están en un segundo plano, no son importantes, los puedo discriminar por mi indiferencia hacia ellos o por mi antipatía hacia ellos. Mis pasiones, es el resultado de mis pasiones, de mi hedonel. La palabra hedonel significa placer, es una de las palabras que tiene varios significados. Pero Santiago lo utiliza para decir que esas pasiones causan guerras internas. Y al causar guerras internas, esa guerra interna se exterioriza. Mi propia guerra yo la traslado hacia usted. Entonces yo entro en guerra con usted, cuando realmente mi guerra no es contra usted, sino contra mí mismo. No sé si me estoy comunicando. Y esa guerra interna me lleva entonces a polarizar a las personas que me agradan y las personas que me desagradan. Y ahí está embrionariamente la desigualdad. Me estoy comunicando. Embrionariamente la desigualdad. Miremos brevemente el concepto de equidad. Uno puede mirar la equidad desde la sociología, desde la filosofía, también desde la antropología, pero yo quiero mirarla desde esos otros ángulos. La puedo mirar desde la perspectiva bíblica. Permítame en un párrafo, solamente en un párrafo, porque esto no es una cátedra de filosofía ni de política, sino simplemente para visualizar estos fenómenos. En un párrafo, yo quiero decirles lo siguiente. De acuerdo con la mirada filosófica y sociológica, la equidad sería sinónimo de igualdad. Equidad sería entonces igualdad. Así entonces se vería que equidad es lo que está en el medio. Ahora voy a explicar eso. Esta comprensión iría en la misma línea de la concepción griega de isonomía, es decir, igualdad. Isonomía viene de isos, que significa lo que está en el medio. Voy a explicar esto. Aristóteles decía que en las transacciones interpersonales uno debe tener cuidado. Si yo recibo un bien de alguien, yo debo otorgarle a esa persona el mismo bien que me hizo, para que haya equidad. Y él decía que lo hizo es lo que está en el medio, en la mitad. Lo que está en la mitad es la igualdad, es la equidad. Un filósofo americano, paisano de John Rawls, tiene un libro que se llama Teoría de la Justicia, y entre las diferentes concepciones de la justicia habla de la justicia como equidad. Y muchas veces la gente dice que es justo que a todos les demos las mismas oportunidades y que todos sean tratados como iguales, y debemos tratar a todos como iguales, y que eso es equidad. Yo tengo problemas conceptuales con esa forma de mirar la equidad, y para ello yo pongo un ejemplo, y aquí voy a poner el mismo ejemplo que utilicé esta mañana. Una persona muy generosa me entrega a mí 100 millones de pesos y me dice: estos 100 millones de pesos es para que tú los distribuyas entre 5 personas que tengan necesidades, no te incluyes tú. Esos 100 millones yo tengo que entregárselos a 5 personas que tengan necesidad. Esas personas la vas a escoger entre los que asistan al segundo culto en la iglesia de Toscana. Entonces yo voy a mirarlos a ustedes y de pronto hago alguna consulta con otros hermanos que los conocen más y escogemos a 5 de ustedes, y a cada uno de ustedes le corresponderá ¿cuántos millones? 20 millones. Entonces yo escojo al hermano 1, a la hermana 2, al hermano 3, a la hermana 4 y al hermano 6 y al hermano 5. Hermano 5 personas. Y le entrego a las 5 personas 20 millones de pesos. Entonces cada uno sale contento porque va con 20 millones de pesos. Después, cuando comienzo a analizar a las 5 personas, me di cuenta que la persona número 1 necesitaba 30 millones de pesos. Lo necesitaba urgentemente.
que la persona número 2 solo necesitaba 10 millones de pesos urgentemente. La persona número 3 necesitaba 15. La persona número 4 necesitaba 3. La persona número 5 necesitaba 12. Pero a todos les di 20 millones de pesos. Había necesidades profundas en cada uno de ellos. El que necesitaba 3 era para pagar unas cositas por allí. Así que los 17 millones se preguntó qué voy a hacer con los 17 millones. No, voy a ir con mi familia a Cancún, voy a pasear, voy a aprovechar para pasear con mi familia a Cancún. Yo les pregunto, ese principio de igualdad que yo utilicé, ¿es justo? No. Entonces yo he dicho, no toda igualdad es justa. No toda igualdad es justa. Supongamos que a Duque se le dé por dar una orden. Toda persona en edad escolar debe ir a la universidad y hacerse profesional en un área universitaria, de sacar el título de profesional o de licenciado. Yo quiero preguntarles, ¿hay alguna área, hay en alguna universidad una carrera que se llama zapatería revendona? Entonces Duque dice, todos tienen que ir a la universidad y sacar una carrera universitaria. Esa ley igualitaria es terriblemente injusta y atentatoria contra la estabilidad del país. Necesitamos lustrabotas, necesitamos plomeros, necesitamos talabarteros, necesitamos artesanales, necesitamos poetas, necesitamos albañiles, fontaneros. Es decir, la sociedad se desarrolla por la confluencia de todos los oficios y de todas las profesiones. No podemos uniformar a todos de la misma forma. Me estoy comunicando de la misma manera. Hay personas que dicen, a mí no me interesa ir a la universidad. Yo puedo ir al SENA, hago un curso y yo quiero ser mecánico automotriz y yo no tengo que ir a la universidad para estudiar ingeniería. Yo lo que quiero es ir al SENA y saber cómo se repara un motor y cómo descubrir la falla de un motor. Una ley igualitaria puede ser terriblemente injusta. Entonces, desde la filosofía y desde la sociología, no necesariamente la equidad, la igualdad es justa. Pero desde la perspectiva divina, la igualdad es justa. Y vamos a ver algunos textos aquí para que ustedes vean cómo mira Dios el concepto de equidad. En la Biblia encontramos varios textos que muestran la legislación divina respecto a la igualdad y a la equidad. En el Antiguo Testamento hay una familia lingüística a la cual pertenece un sustantivo que se traduce al español como equidad. Cuando estábamos leyendo los tres textos, dos de ellos utilizaron la palabra igualdad y allí yo les dije que la palabra hebrea era mishor. Esa palabra aparece en diferentes formas, más de 200 veces en el Antiguo Testamento y tiene tres tipos de significados. Un significado literal que significa derecho y recto. También significa llano, en estrechez y plano. Un segundo significado figurativo significa recto y un significado ético significa justo. Para Dios, ¿qué es la equidad? Para Dios, un juicio que se hace con equidad, que es un juicio que se hace con apego al derecho, con apego a la ley, con apego al concepto de no hacer distinción entre uno y otro, no la discriminación y no la acepción de personas. En la Biblia, equidad, en el Antiguo Testamento, equidad tiene que ver con rectitud. Por eso Dios es un Dios justo y que gobierna con equidad. Porque Dios gobierna, escuche esto, Dios gobierna a la raza humana de acuerdo con las leyes que
que Dios ha establecido a la raza humana. Miren lo que Pablo dijo. Donde no hay ley, no hay pecado. Usted puede cometer el pecado que sea, pero no hay una prohibición, por tanto usted no ha quebrantado ninguna ley. Pablo dijo, pero cuando surgió la ley, morí, porque la ley me mató. En el Antiguo Testamento se dice que el que quebranta cualquiera uno de, y el Nuevo Testamento lo confirma, el que quebranta cualquiera uno de sus mandamientos se hace culpable de toda la ley. La ley mosaica tiene 10 mandamientos en Éxodo. Hay 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20. Uno de esos mandamientos tiene 6 incisos. No codiciarás la mujer de tu prójimo, la bestia de tu prójimo, la casa de tu prójimo, ni su sierva, ni su siervo, ni nada. Entonces, 6 incisos y hay uno que engloba otros asuntos. Yo he guardado los 10 mandamientos, incluyendo ese que dice no codiciarás. Pero sucede que mi vecino tiene un toro que si uno lo tuviera, uno enriquecería a toda la manada. Y entonces yo deseo tener para mí ese toro. Guardé todos los 10 mandamientos, incluyendo el que no codiciarás, pero desafortunadamente codicié ese toro. Dice la Biblia que por eso me hice culpable de toda la ley. Quebranté toda la ley porque desobedecí a Dios. Me llama mucho la atención. Moisés, un hombre fiel, dice la Biblia que no había un hombre más manso en toda la tierra, en su generación que él. Fue fiel a Dios en todo. En cierto momento Dios le dio, bueno, da la orden a la peña para que brote agua. Y el pueblo lo estaba acusando, y ustedes se dan cuenta, sobre todo los padres, tienen varios hijos, y llegan cansados, azarados, y cada uno de los hijos comienza a ponerle quejas y a hablar con mi hermanito, y lo azaran. Y ese padre o esa madre explota. Entonces la gente con todas las cargas que traía, y yo estoy defendiendo a Moisés, con todas las cargas que tenían, llegaron donde Moisés y lo parecieraron que danos agua que nos trajiste aquí para morir de sed. Y Moisés, desesperado, desobedece. Dios le dijo, habla a la peña, él toma la vara y el agua brotó. Y todos se saciaron y Dios observó. Cuando ya todo había pasado, Dios llamó a Moisés y le dijo, lo que hiciste hizo que el pueblo no me glorificara. Y por eso que hiciste, y por eso hablé de las virtudes de Moisés, por eso que hiciste, no entrarás en la tierra que yo te voy a dar. Por gracia a ti la verás de lejos, pero no entrarás a ella. Cuando se da la ley, se da el pecado. Porque entonces el quebrantamiento de la ley es cometer pecado delante de Dios. Entonces noten que Dios gobierna de acuerdo con las leyes. Él es rey de acuerdo con las leyes y Él gobierna de acuerdo con las leyes. Entonces Dios da una legislación al hombre. Él como rey y como legislador le entrega al pueblo una legislación. Aquí va uno. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Éxodo 23:6. La inequidad alude, o la equidad alude a que al mendigo le asiste el derecho de ser juzgado imparcialmente. Y aquí la palabra equidad tiene que ver con no pervertir el derecho. Dios está diciendo, no perviertas el derecho del mendigo. Dice Dios, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes sobornos, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. En este precepto
hay tres prohibiciones. Uno, no torcer el derecho, es decir, no inclinarlo a favor de algunas personas. Voy a poner un ejemplo inusual en el sistema judicial. Yo soy juez, viene un hombre rico y entabla una querella contra un hombre pobre, o viceversa, el pobre entabla una querella contra el rico. Yo examino la causa de ambos y determino que el rico tiene razón. Él tiene razón, a él le asiste el derecho y yo debo juzgar y emitir mi juicio a favor del rico. Entonces yo considero, si yo fallo a favor del rico, pues no le estoy haciendo ningún bien al rico, le estoy haciendo mal al pobre. Pero si yo fallo a favor del pobre, realmente no voy a perjudicar mucho al rico, entonces voy a fallar a favor del pobre. ¿Y eso es correcto? ¿No? La Biblia me dice, falle a favor del que tenga la razón. Lo más común es que siempre se falle a favor del poderoso, porque él tiene dinero, tiene influencia, tiene poder. La Biblia dice, no se debe torcer el derecho, no hacer acepción de personas. Aquí se prohíbe emitir juicios favorables a una de las partes, y esto lo acabé de explicar. Y tercero, no recibir sobornos. En este caso, la parte litigante que ostenta más poder e influencia ofrece al juez un beneficio para que falle a su favor, y eso no es correcto. Dios ha prohibido hacer acepción de personas en los juicios. No tuerzas el derecho. Dios está diciendo, no tuerzas el derecho. El anterior precepto es complementado por el siguiente: no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Deuteronomio 24:17. Torcer o pervertir el derecho de la trilogía nómica, es decir, huérfanos, viudas y extranjeros, es un pecado. Y ese pecado va acompañado de una maldición. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y toda la congregación dirá amén. Yo quiero hacer aquí un paréntesis y expresar lo siguiente. Y aquí tenemos abogados y estudiantes de derecho. Escuchen los abogados, estudiantes de derecho que tenemos aquí, y todos ustedes escuchen esto. La gente quiere ser presidente y pelean, roban, sobornan, compran, hacen todo tipo de trampas para poder ser presidentes. Mucha gente quiere ser congresista y hacen lo propio que acabé de decir, hacen todo lo posible por ser congresistas. Y muchas personas quieren ser jueces y hacen lo posible por ser jueces. Lo que no se dan cuenta es que esas dignidades encarnan unas profundas responsabilidades y unos profundos riesgos. Yo creo que este año aquí hablé acerca de los gobernantes son siervos de Dios para los asuntos temporales. El presidente tendrá que rendir cuentas a Dios. Los congresistas tendrán que rendir cuentas a Dios. Los jueces tendrán que rendir cuentas a Dios. Cuando se tuerce el derecho, ya sea en el gobernante, en el legislativo o en el juez, cuando se tuerce el derecho y se obra injustamente contra los pobres, de acuerdo con este texto, hay una maldición que acompaña tal acto. Muchos jueces de diferentes países cargan sobre ellos una maldición divina. Escuchen bien esto. Y no lo digo con fanatismo. Aquí la Biblia dice: maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo amén. Eso está en Deuteronomio 27:19. Todo juez que pervierte el derecho de los demás está bajo maldiciones.
todo legislador que pervierte el derecho de los demás, que legisla injustamente, está bajo maldición. Todo gobernante que gobierna inicuamente está bajo maldición. Todos estos parlamentarios de todos los países, todos los gobernantes de los países y todos los jueces de los países rendirán cuentas a Dios por lo que hicieron y por lo que dejaron de hacer. Para no extenderme más, quiero decir que cuando esos preceptos divinos son violados, cuando la gente, los que por lo menos tienen la responsabilidad de aplicar justicia, de legislar y de gobernar, violan los preceptos divinos, hay unas consecuencias políticas, sociales, en la misma sociedad que no se dejan esperar, unas consecuencias que se manifiestan. El presidente, el legislador, congresista y el juez tendrán que rendirles cuentas a Dios, pero también tendrán que rendirles cuentas a la sociedad. Y cuando hay un gobierno injusto, hay un Congreso injusto y hay un sistema judicial injusto, la población ha entendido, y aun cuando yo no estoy de acuerdo con eso, que conste que no lo estoy diciendo porque estoy de acuerdo con eso, la población ha entendido que se levanta y que debe levantarse contra ese sistema injusto. Y en el caso de Colombia, entonces, surge la subversión. Y un sector de la población, para oponerse a la subversión, entonces crea la autodefensa o las autodefensas. Se crea el paramilitarismo. Y al final Colombia sufre los rigores de una política extremadamente injusta. Y la sufren mediante las masacres, mediante las persecuciones, las desapariciones, los encarcelamientos injustos, la pobreza, el terrorismo y el desplazamiento. Lo que ha pasado en Colombia tiene sus raíces profundas allá, en una violación de la normatividad divina y en una violación de la normatividad humana. Ahora, permítanme recordarles algo que yo dije hace unas 2 o 3 meses atrás, cuando hablé que los gobernantes son siervos de Dios para los asuntos temporales. Dios crea en la conciencia del hombre el sentido del orden, el sentido de la autoridad, el sentido de la libertad y el sentido de la ley. 4 apetencias que crea en el ser humano para que la sociedad viva quieta y reposadamente, para que nos organicemos en sociedad civil. La sociedad civil se da unos códigos, se da unas leyes que el gobernante debe respetar. Entonces, cuando se viola la normatividad divina que Dios le entregó al hombre para que el hombre viviera de acuerdo con esas normas, y cuando los gobernantes o las diferentes ramas del poder público violan la constitución y la ley que rige en ese país, se forman desórdenes internos, desórdenes que causan, sobre todo en el tercer mundo, profundas brechas, profundos problemas. Desafortunadamente, quienes más pagan las consecuencias es el pueblo, la gente pobre. Son los masacrados, son los empobrecidos, son los desplazados. Es decir, la misma base, la misma población base sufre los rigores de tal injusticia o de tales injusticias. Y yo les pregunto, a pesar de que algunos teólogos hablan de la impasibilidad de Dios, ¿ustedes creen que Dios permanecerá impasible frente a tal situación? Cuando Caín mató a Abel, Dios dijo: la sangre de tu hermano, le dijo a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. 35.000 muertes violentas hubo en años anteriores. Cada año 35.000 muertos claman delante de Dios por justicia. Cuando se empobrece
Cuando se empobrece a una persona, se le lleva a la pobreza por un sistema proteccionista que protege las grandes inversiones en contra de los trabajadores. ¿Dios permanece impasible? No. Dios actuará y está actuando. Es un Dios que cobra venganza por lo que esta gente hace. A mí alguien en cierta ocasión me dijo, ¿y por qué no te lanzas a la política? Yo dije, yo tengo claro lo que Dios ha hecho en mí y lo que Dios me pide. Es verdad que tengo formación para discernir, para dictar conferencias, para dictar charlas sobre política, pero el Señor no me llamó a eso, además yo no quiero. Yo quiero responder por mis pecados y no hacerme cargo por pecados míos y de otros. La gente quiere incursionar a la política y no sabe. Y no dicen lo que no haga porque alguien tiene que hacer ese trabajo, pero no saben a lo que se expone. El mismo medio es corrupto y corruptor. Personas que van allá con buena intención y terminan enredados y con problemas, enlodados por falta de discernimiento por lo que fue. Mis hermanos, nosotros como iglesia pertenecemos a un país que ha vivido terribles injusticias y que ha cometido terribles injusticias. Probablemente sobre cada uno de ustedes y sobre mí se hayan cometido injusticias. La responsabilidad nuestra como iglesia es cumplir 3 funciones fundamentales. Función profética, hablar en nombre del Señor y predicar el Evangelio en estas circunstancias. Función pastoral, pastorear a la gente que sufre, pastorear tanto al opresor como al oprimido. Y función reconciliadora, sentar a las partes para que las partes diriman sus problemas y lleguen a acuerdos mínimos. Álvaro Gómez Hurtado solía decir, pongámonos de acuerdo en lo fundamental, por lo menos que nos pongamos de acuerdo en lo fundamental y lleguemos a acuerdos mínimos y según esos acuerdos que podamos vivir bien y reposadamente. Y para ello nosotros debemos cumplir con la función profética, con la función pastoral, con la función reconciliadora y estas 3 funciones transversales por la intercesión. Debemos interceder por los gobiernos para que a Panto le fuera bien, para que a Duque le vaya bien y para el que llegue después de Duque, Petro, quien sea, le vaya bien, que gobiernen bien. Dios le dijo a través de Jeremías, le dijo a los desplazados, a los llevados en exilios, a los exiliados en Babilonia. Les dijo, orad por la paz de Babilonia, orad por la paz de Babilonia, porque en su paz vosotros tendréis paz, en su paz vosotros tendréis paz. Aun cuando el gobierno que nos gobierne, el gobierno de turno, no sea de mis afectos, yo como cristiano debo orar para que le vaya bien. Porque si a él le va bien en su gobierno, al pueblo colombiano le irá bien. Pero si a él le va mal en su gobierno, al pueblo colombiano le irá mal. Y es una estulticia, es una tontería orar para que al presidente le vaya mal, para que suba al poder quien yo quiero que suba al poder. Hay que orar por los estados para que gobiernen justamente. Dios pide de nosotros no que nos volvamos activistas políticos, sino que cumplamos con la iglesia nuestra función profética, sacerdotal, reconciliadora e intercesora. La intercesión transversa de esas 3 funciones. Mis hermanos, que Dios nos bendiga. Dios los bendiga rica y abundantemente y feliz semana.